A ver, ¿qué pasa cuando juntamos dos mundos que a primera vista parecen completamente opuestos? Por un lado, la fe cristiana y por el otro, la filosofía política libertaria. Suena a una mezcla extraña, ¿no? Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en un material que explora justo eso, esa intersección, una filosofía que intenta construir un puente entre la libertad individual y los principios bíblicos. Vamos a ver de qué se trata. Y para empezar, miren esta frase. Es de San Cipriano, del año 250. Dice algo que deja pensando. El asesinato, que en el caso de un individuo se admite que es un crimen, se llama virtud cuando se comete al por mayor. Uf, es fuerte, ¿verdad? Esta idea va a ser como nuestro hilo conductor, porque cuestiona algo fundamental, la moralidad de la violencia cuando viene, digamos, con un sello oficial del Estado. Y ese es justo el corazón del asunto que vamos a desglosar. Justamente esa reflexión de San Cipriano nos sirve de trampolín para saltar directo al concepto clave, al cimiento que sostiene toda esta forma de pensar. Ok, primero lo primero. ¿De qué hablamos cuando decimos libertarismo? Bueno, según el material que estamos viendo, la cosa es bastante directa. Se trata de una filosofía política centrada en la libertad. O sea, en la idea de que cada quien pueda vivir su vida como mejor le parezca, siempre y cuando no le haga daño a nadie. El punto central, el núcleo de todo, es la oposición a que se use la fuerza contra gente pacífica. Y eso nos lleva derechito a lo que es, digamos, la regla de oro de esta filosofía. Se le conoce como el principio de no agresión, o PNA para abreviar, y es súper simple en realidad. No iniciar violencia ni fuerza contra otra persona que está en paz. Así de sencillo. Pero ojo, esta idea tan simple es la que define todo lo demás. Ahora, ojo aquí, porque esta es una distinción súper importante. Es fácil confundir el principio de no agresión con el pacifismo, pero no son lo mismo. Para nada. El pacifismo radical te dice cero fuerza, nunca bajo ninguna circunstancia. En cambio, el PNA es diferente. Lo que prohíbe es iniciar la agresión. ¿Qué significa eso? Pues que la defensa propia sí está permitida. Si alguien ataca, se puede usar una fuerza proporcional para defenderse. Es una diferencia clave, de verdad. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante, de verdad. Porque, tenemos este principio político, el PNA, pero ¿cómo encaja esto con la fe cristiana? ¿Hay algo en la Biblia que lo respalde o es una idea totalmente ajena? Bueno, según el material que estamos revisando, la respuesta es un sí, pero un sí rotundo, con mayúsculas. El argumento central es que el principio de no agresión no es que sea compatible y ya, no, va más allá. La idea es que está profundamente alineado, casi tejido, con las enseñanzas bíblicas. Y para que no quede en el aire, miren los ejemplos que se mencionan. La fuente se va directo a mandatos bíblicos que todos conocemos y que en esencia prohíben iniciar una agresión. Cosas como no asesinar, no secuestrar, no robar. Pero no solo eso, también se mencionan principios más generales, como el de vivir en paz con los demás o la famosa regla de oro. ¿Saben? Haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Desde esta perspectiva, todo esto es en el fondo la esencia misma del principio de no agresión. Eso sí, hay que hacer una aclaración súper importante. El PNA no es una especie de guía moral para toda la vida, ¿eh? No dice cómo ser una buena persona en todos los aspectos. Su enfoque es mucho más acotado, más específico. Es un principio de justicia. Su único trabajo es definir una cosa. ¿Cuándo es legítimo usar la fuerza? Y la respuesta es solo en defensa propia. Bien, ya que tenemos claro el fundamento, el PNA, ahora veamos cómo se construye sobre él. Vamos a pasar de la teoría a algo mucho más práctico y que a veces genera debate, el concepto de la propiedad. Y aquí surge una pregunta que puede parecer un poco extraña al principio. ¿Qué tienen que ver los derechos humanos con los derechos de propiedad? Uno pensaría que son dos canastas diferentes, ¿no? Pues desde esta filosofía resulta que están íntimamente ligados, casi son la misma cosa. Y esta cita del material lo explica todo. A ver, la lógica es esta. La fuente argumenta que la esclavitud está mal no porque un ser humano no pueda ser propiedad, sino porque cada individuo ya es dueño de sí mismo. O sea, cada persona es su propia propiedad. Y por eso nadie, absolutamente nadie, tiene un derecho legítimo a reclamar ser su dueño.
A este concepto se le llama autopropiedad. Es la idea, bastante radical si se piensa, de que cada persona es dueña de su propia vida, de su cuerpo, de su mente. Y si se sigue esa línea de pensamiento, entonces el derecho humano más básico y el derecho de propiedad más fundamental, pues terminan siendo exactamente lo mismo. Ok. Si somos dueños de nosotros mismos, ¿cómo llegamos a ser dueños de, no sé, una silla o una casa? Bueno, la lógica que se presenta aquí sigue 3 pasos. Primero, la idea de que Dios nos da la capacidad de crear, de producir. Segundo, nosotros tomamos esa capacidad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, y lo mezclamos con recursos que están en la naturaleza. Y tercero, el resultado. Pero claro, aquí surge una objeción teológica muy común. Un momento, ¿acaso la Biblia no dice que Dios es el dueño de todo? Si eso es así, ¿cómo podemos decir que somos dueños de nosotros mismos o de cualquier otra cosa? La respuesta que se ofrece es bien interesante. Se trata de distinguir entre 2 tipos de relación. A ver, de cara a Dios, somos mayordomos o administradores. O sea, somos responsables ante Él por todo lo que nos ha dado, incluyendo nuestra propia vida. Pero, de cara a las demás personas, en el plano horizontal, por así decirlo, ahí sí somos dueños. Somos dueños de nosotros mismos y de nuestras propiedades. Esta distinción es lo que permite que la soberanía de Dios y la propiedad humana puedan coexistir. Muy bien, ahora pasemos a un terreno un poco más espinoso. Vamos a ver cómo este material responde a 2 de las críticas más comunes que se le lanzan a esta forma de pensar. La primera es la que seguro muchos están pensando, la acusación de que todo esto es puro egoísmo, que es una filosofía para pensar solo en uno mismo y que no importen los demás. Y aquí la fuente propone otra distinción clave. Una cosa es el interés propio y otra muy distinta es el egoísmo. A ver, actuar por interés propio es algo natural. Por ejemplo, cuando 2 personas hacen un negocio voluntario, ambas buscan su propio beneficio. Y eso está bien, es mutuamente beneficioso. El egoísmo, en cambio, es otra cosa. Es pasar por encima de los demás, actuar a costa de ellos, violando sus derechos, que es precisamente lo que el principio de no agresión prohíbe. Y vamos con la segunda objeción, que viene directamente de la Biblia. Es un argumento muy común. ¿Qué pasa con la iglesia primitiva en el libro de los Hechos? Ya saben, ese pasaje donde se dice que lo tenían todo en común. Muchos lo usan para decir que la propiedad privada es anticristiana. Sin embargo, el análisis que se presenta aquí le da una vuelta a esa interpretación. A ver, se destacan 3 puntos. Primero, fue algo totalmente voluntario. El texto dice que compartían con alegría, no por obligación. Segundo, para que la gente pudiera vender sus posesiones, pues primero tenían que ser dueños de ellas. La propiedad privada estaba implícita en la misma acción. Y tercero, y quizá lo más importante, se argumenta que este era el modelo de una comunidad religiosa pequeña y voluntaria, no un manual de instrucciones sobre cómo organizar un país entero. Y para terminar, el material nos deja con una pregunta, que es para quedarse pensando un buen rato. Si aceptamos que el principio de no agresión es una regla de justicia universal que aplica para todos por igual, sin excepciones, entonces, ¿qué pasa con la gente que forma parte del gobierno? ¿Aplica también para ellos? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre hasta dónde llegan estos principios y qué tan coherentes somos con ellos.